Listo, hermano. Ok. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con este tema del calendario. Y decíamos pues que estábamos hablando del calendario juliano. Y decíamos que este calendario, dentro de este calendario se fijó el año astronómico de 365 días más un cuarto de día, o 0.25. Y el año común con 365 días. Ahora bien, este último, o el año común con 365 días, con relación al año astronómico, que tenía una diferencia de un cuarto de día, o 0.25, con relación al año astronómico, había una diferencia de un cuarto de día. Entre el común y el astronómico había esa diferencia de un cuarto de día, o sea, de 0.25. Para restablecer la concordancia entre el año común y el año astronómico, se decidió que cada 4 años se intercalaría un año bisiesto de 366 días. Ese calendario, dice bien, no era aún perfecto, porque atribuía al año trópico un valor algo excesivo, porque la realidad de las cosas, según la ciencia, el valor real es de 365 días más 0.24336. Quiero que ustedes anoten ese número porque quiero que me hagan una operación ahí. Digo, repito, que lo real lo real no son 365 más 0.25 o cuarto de día, sino que lo real es 365 días más 0. Quiero que anoten ese número. Es 0. Permítame que se me perdió este número ahorita. Ya lo encuentro, hermanos. $0.24336. Espero que que anoten ese número. 0.24336 y no de 365 días más 0.25. Entonces, había un error anual. Fíjense bien, había un error anual. Porque el exceso es de 0. Anoten ese número. El exceso es de 0.00774 de día. Ahora, repito esto para entenderlo. Ese cuarto de día que corresponde a 0.25, y así lo consideraron, así lo fijaron con 0.25, el valor real no era 0.25, el valor era 0.24336. Es decir, que no llegaba al 0.25.
Entonces había un exceso de 0.00774. Es decir, que faltaban 774 para llegar al 25. Esto era de día. Ahora, ¿qué pasaba? Lo que pasó es de que cada 400 años, fíjese bien, cada 400 años, este error alcanzaba el valor de, quiero que me hagan una multiplicación, multiplíquenme 0.00774 por 400 y me digan cuánto da. Multipliquemos 0.00774 por 400. 3.096. Es correcto. Es decir, que cada 400 años, esos 0.0074 de día, porque no eran 0.25, cada 400 años tenía un exceso de 3 días, 0.96. Imagínese usted. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucedió es de que hasta el año 325, el Concilio de Nicea, que había adoptado el calendario juliano, había comprobado que el equinoccio de la primavera correspondía al 21 de marzo de aquel año, del año 325. Decidió además que los años bisiestos serían aquellos cuyas cifras compusieran un número divisible por 4. Ahora bien, vemos que el calendario no era exacto. Habían esos excesos. Y en un periodo de 400 años aparecían 3 días ahí, como dicen, volando. 3 días. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, 3 días, 0.96, eran 4 días casi. Pero, ¿qué se iba a hacer con eso? Si cada 400 años iban a ir apareciendo esos 3 días, ¿qué iba a pasar? Lo que sucedió fue que en el año 1582, el calendario tuvo otra reforma y esta la hizo el Papa Gregorio XIII o el Papa Gregorio XIII. Y este calendario se le conoce como el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahora, que es el que funciona a nivel mundial. El calendario gregoriano. Se le llama gregoriano porque fue reformado por este Papa Gregorio XIII en 1582. Este Gregorio XIII fue aconsejado por el astrónomo llamado Lilio. Fue aconsejado por Lilio y emprendió una nueva reforma del calendario. Desde el año 325 habían transcurrido, óigase bien, quiero que me hagan una resta. La resta quiero que me hagan es que póngame 1582 menos 325, ¿cuánto queda? $1257. Es correcto, hermano. Desde el año 325 hasta el año 1582, cuando se reforma el calendario llamado gregoriano, habían transcurrido 1257 años. El calendario llevaba, por lo tanto, un retraso de
1257 por 0.00754, ¿a cuánto equivale? Háganme esa multiplicación, por favor. 1257 por 0.00774. Recuerden que este número 774 es el que traemos desde anterior, lo explicábamos, de dónde salió, que no era 0.25, ¿verdad? Sí, 9, había 9.72 sale, hermano. ¿Cuánto le salió? 9.72. 9.72. Eso significa que desde el año 325 hasta el año 1582, el calendario había tenido una diferencia de 9 días. Fíjese bien. Y como llega a 0.72, se aproximó a 10 días. Había tenido una diferencia de 10 días en 1200, en un trayecto de 1257 días, había tenido una diferencia de 10 días. Ahora bien, para restablecer la concordancia, se decidió que el día siguiente, oiga bien, se decide que el día siguiente, al 4 de octubre de 1582, o sea, el 5 de octubre de 1582, no sería 5 de octubre. Repito, se decide que el siguiente día del 4 de octubre, el siguiente día iba a ser 5 de octubre. Entonces, como habían 10 días allí que andaban volando, decidieron de que el 5 de octubre no fuera 5 de octubre, sino que fuera 15 de octubre. Es decir, que en ese año 1582, ¿verdad? En vez de ser 5 de octubre, el calendario amaneció con 15 de octubre. Para poder corregir ese error de 10 días por esas aproximaciones que se venían dando. Ahora bien, para evitar nuevas discordancias, se decidió además quitar 3 días a cada periodo de 400 años. Así que cada 400 años le iban quitando 3 días para evitar que esto volviera a suceder. Para ello bastaba con sustituir en 4 siglos 3 años bisiestos por años comunes. Y se convino pues que los años en que finalizase cada siglo sería en adelante años comunes, salvo aquellos en que el siglo estuviera representado por un número divisible por 4. Así, los años 1600, año 2000 y año 2400, etcétera, han sido o serán bisiestos. 1600 fue año bisiesto. Año 2000 fue año bisiesto. Y el año 2400, que no hemos llegado, ¿verdad? Porque estamos en el 2022. El año 2400 serán bisiestos. Mientras que los años 1700, 1800, 1900 y 2100, estos serán años comunes. Hermanos, de esta manera nosotros hemos visto algo de historia de lo que son, de cómo están compuestos el año conocido como calendario juliano, calendario gregoriano
o calendario solar. Ahora, hay otra información por acá y se refiere a que cuándo fue el año 1, ¿verdad? Hoy estamos en el año 2022, pero ¿cuándo fue el año 1? Se sabe que los cronólogos fijaron el año del nacimiento de Cristo o año 1 de la era cristiana, pero sufrieron un error de 4 años, por lo que el año, en este caso 2022, no debería ser 2022, sino que debería ser 2026. Pero, dicen los historiadores, nunca se ha cambiado el calendario para rectificar este error, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla del 4º año de la era cristiana, ¿verdad? Porque no han corregido este error hasta el día de hoy. Ahora, otra información que tenemos es que mucha gente sigue contando desde alguna otra fecha importante el calendario. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes han elegido para iniciar su égira. Yo investigué qué era la palabra égira. No sé si ustedes han oído hablar de esa palabra. Égira. Égira quiere decir huida. Y está basada en la huida de Mahoma de la Meca el año 622 y se toma como punto de partida de la cronología musulmana. Eso es lo que quiere decir la palabra égira. Entonces decíamos que mucha gente contando desde alguna otra fecha importante, como por ejemplo los musulmanes, han elegido para iniciar su égira o la huida la huida de Mahoma de la Meca el año 622, en que su profeta Mahoma huyó de la Meca a Medina. Ahora, los judíos cuentan su era desde el año 3760 antes del nacimiento de Cristo. Y durante mucho tiempo creyeron que ese año era el de la creación del mundo. Pero ahora se sabe que los egipcios vivían en el Valle del Nilo mucho antes del año 1 de los hebreos, porque en el año 4241 antes de Cristo, los egipcios eran ya eran lo bastante civilizados para dejar testimonios escritos de sus hechos y comenzaron su calendario en esa época. Y es la fecha más antigua de la historia. Su año se parecía mucho al actual. Estaba formado por 365 días que dividían en 12 meses, pero no tenían semanas ni años bisiestos. Y desde luego, cuando la gente aprendió a dejar un testimonio escrito de sus hechos, sabía ya probablemente que es el sol el que forma los años, así como los días, porque observaron y contaron sus muescas en un fragmento de madera o de piedra, hasta asegurarse de que el sol necesita 365 días para viajar hacia el sur desde su punto más alto y regresar de nuevo al mismo. Hoy se sabe que se trata del periodo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol, pero mucho antes de haber calculado su viaje y ver que durante un año notaron otra cosa importante que sucede en el cielo. Porque ¿a quién se le podría pasar por alto la luna? Es una pregunta que se hace. Porque hasta ese momento habían considerado solo al sol.
y habían estudiado el movimiento del sol. Habían estudiado cómo el sol, pues desde que salía hasta que se ponía, cuánto tardaba, ¿verdad? Pero ¿a quién se le podría pasar por alto la luna? La luna, como el sol, pues también tiene su movimiento. Y cuando cuando se estudia la luna, se dieron cuenta que cada 29.50 o 0.5, cada 29 días y medio, la luna hace su aparición bajo la forma de un delicado trazo curvo de luz, y durante cerca de 4 semanas su forma varía de día en día hasta volver a convertirse en un imperceptible arco luminoso, porque durante ese tiempo ha hecho su viaje mensual alrededor de la Tierra. Se comprenderá fácilmente que mucho antes de que la mente simple de los hombres primitivos aprendieran a contar hasta 365 o a medir la marcha retardada del sol hacia el norte y hacia el sur por el cielo, debieron observar y aprender a calcular las fases de la luna, 3 veces los 10 dedos de las manos, y su arco de luna volvía a aparecer en el oeste del cielo. Resultaba mucho más siempre contar por viajes de la luna que por viajes del sol. Fíjese bien qué dato más importante el que se ha considerado. Ahora, para ir ya casi finalizando con lo que es la historia del calendario según el hombre pagano, vamos a ver cómo están formados los meses. El mes, ¿qué es un mes? Es la pregunta. Esto fue lo que hicieron, contar por viajes de luna, y así obtuvieron sus meses. La luna, pues, el gran reloj celestial que medía cada 29 días.5, era bastante natural que la luna de cualquier estación dada recibiese su nombre según los sucesos que viera sobre la Tierra en esta época. Por ejemplo, se hablaba de la luna de las zarzamoras, la luna de los corderos, la luna de las hojas caídas, y todavía hasta el día de hoy se habla de la luna de Pascua, de la luna de la cosecha y de la luna del cazador. Y de esta forma recibieron sus nombres los meses y llegaron a formar un bonito calendario para indicar el ciclo del año. Así fue como entre los hombres de ciencia todo empezó a marchar mal, porque la luna y el sol describen trayectorias distintas y su periodo ni siquiera armonizan. Los babilonios, los griegos y los romanos antiguos se guiaban para su tiempo por la luna. Algunas dificultades tuvieron, pues al principio sus años eran de 10 meses. ¿Cómo se dio el nombre a los meses? César era un organizador demasiado hábil para que le gustara semejante estado de las cosas. Era además hombre enérgico y por consejo de sus astrónomos asignó al año 365 días y agregó un día extra cada 4 años a fin de alcanzar al sol. Ese cuarto año es el llamado bisiesto, y César mejoró bastante la situación, aunque no del todo, del calendario romano. Se tomaron los nombres de los meses actuales. El primero fue llamado en memoria de Janos, un dios que tenía 2 caras, una adelante y otra atrás, y que por lo tanto custodiaba las puertas, ya que podía vigilar 2 lugares a la vez. Febrúa o febrero era fiesta romana de purificación. Marte, que dio su nombre al mes de marzo, era el dios de la guerra.
y Aprilis dio el suyo al mes siguiente. Maía era una diosa por la cual bautizaron los romanos a su quinto mes, y Juno, la esposa del rey de los dioses Júpiter, y dio su nombre al de Juno, y Julio lo llamó en homenaje al propio César, y agosto por Octavio Augusto. ¿Cómo perdió un día febrero? Al principio todos los meses pares tenían 30 días, salvo febrero en los años bisiestos, y los impares 31. Cosa fácil de recordar, pero al exigir a Augusto que el octavo mes del año llevaba su nombre, quiso también que tuviese 31 días. Su infantil vanidad no pudo soportar el hecho de que el mes de Julio César, Julio, tuviese 31 días y el suyo solo tuviera 30, de modo que para complacerlo le robó un día a febrero, al mes más pobre, y se le agregó a agosto, y el ilustre emperador se sintió feliz. El resto de los meses recibió su nombre de las palabras que significan en latín séptimo, octavo, noveno y décimo, que eran las designaciones de los 4 últimos meses del año, ya que el año romano solo tenía al principio 10 meses. En los primeros tiempos, el año romano se iniciaba en primavera, que parece ser la época natural, pero más tarde el comienzo se fijó en 1 de enero, porque era entonces cuando los nuevos cónsules asumían su cargo en Roma. ¿Cómo se le dieron nombres a los días? Casi todos los países, incluyendo El Salvador, siguen ahora el calendario de Gregorio XIII, que se llama calendario gregoriano. Solo en los atrasados o muy lejanos se usan otros extraños calendarios. Desde que Julio César, al modificar el antiguo calendario lunar romano, eliminó la luna como factor importante en el cómputo del tiempo. El sol reina soberanamente sobre su indómita familia de días, meses, años, los cuales sin la intromisión de la luna se entiende muy bien, pero las semanas se niegan obstinadamente a adaptarse al plan que ellos nunca sucederá. Pero si las semanas nada tienen que ver con el sol, tampoco tienen la menor relación con la luna, ya que un mes lunar dará 29 días y medio y no 28 ni 30. Muchos pueblos orientales, entre ellos los hebreos, tenían una semana de 7 días hasta el día de hoy. Ahora bien, los nombres de los días provienen de cuerpos celestes, el sol, la luna y los 5 planetas descubiertos por los hombres primitivos. El lunes se dedicó a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al sol. Con esto finalizamos lo que es la historia del calendario hecho por los hombres paganos, ¿verdad? Así está formado el calendario, que el calendario civil, el calendario común, el calendario gregoriano, que es el que tenemos hasta el día de hoy. Ahora nos corresponde hablar sobre la historia del calendario judío, cómo está marcado. Así que no sé si continuamos o dejamos esto para la próxima programación. Pues, como gusten los hermanos, ¿verdad? Ellos tienen la última palabra. No sé, mis hermanos, ustedes mandan. Yo tengo todo el día de reposo. Por mi parte, mi hermano, continuemos. Ok, No sé la opinión de mis hermanos.
Fuera bueno, hermano Napoleón, que corte la programación ahorita, corte la grabación y hacemos otra grabación con la historia del calendario judío.